La consulta interna del pacto histórico del próximo 26 de octubre se convirtió en todo un novelón. Allí se decidirá la conformación de las listas al Congreso y también se definirá el primer candidato de la izquierda para las consultas ampliadas del mes de marzo. Este galimatías jurídico y político terminó tras una medida cautelar del Tribunal de Bogotá y una instrucción del presidente de la República. A pesar de que ya está definida la hoja de ruta en el pacto histórico para la elección de sus candidatos, afloraron las fracturas políticas al interior de la izquierda y quedan todavía muchas dudas jurídicas frente al mecanismo escogido. Para entender en qué consisten las consultas internas, qué pasó, qué se viene, hoy nos acompaña Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral y una verdadera autoridad en la materia. Bienvenidos a Sin Corbata. Alejandra Barrios, directora de la MOE, bienvenida aquí a Sin Corbata. No, pues Gabriel, muchísimas gracias por la invitación, me encanta el nombre. Todos los temas de política, todos los temas de las reglas electorales no deben tener corbata, no deben tener tacones, debemos poder entenderlos. Ser sencillas para la ciudadanía. Pues claro que sí, entonces por eso me gusta muchísimo el nombre, entonces vamos a hablar sin ningún tipo de corbata y sin tacones sobre los temas de la política. Me gusta, sin corbata y sin tacones. Doctora Barrios, comencemos por el principio. Y es, antes de hablar de las consultas, ¿qué es lo que está pasando con la democracia interna de los partidos, que además es fundamental para el ejercicio democrático, para la representación de las militancias y de los electores que hacen parte de estos partidos? ¿Qué está pasando con la democracia interna y cuáles son los hallazgos que ustedes han encontrado desde la MOE? Pues mira, lo primero es, nos está reventando el sistema de partidos, Gabriel. 31 organizaciones políticas con personería jurídica, eso no es más democracia. Lo que tú tienes ahí es un desorden ideológico, un desorden de propuestas. ¿Qué representa qué? Entonces, si tú tienes 31 organizaciones políticas, esas 31 organizaciones políticas deberían tener militantes, no deberían ser partidos vacíos de título, de nombre y con casas. Y nosotros tenemos un déficit democrático dentro de los partidos. ¿Y por qué? Eso, mira, tener democracia dentro de los partidos es fundamental, porque si tú quieres tener gobiernos democráticos que escuchen a los ciudadanos, que tomen decisiones de acuerdo a lo que se pulsa en el país, debes poder escuchar también a la ciudadanía. ¿Por qué tenemos partidos que no son democráticos? Porque nuestros partidos son de élites, lamentablemente. Élites que concentran las decisiones en Bogotá a través de los representantes a la Cámara, a través de sus propias directivas y de los senadores o senadoras de la República. Eso significa que un partido que debería tener una vida a través de asambleas, de grupos de trabajo, de mesas técnicas, de diálogo con sus afiliados, ni siquiera tienen afiliados. ¿Y esto, doctora Barrios, pasa con todos los partidos y movimientos o es una tendencia que se ve más marcada en unos partidos más que en otros? Se ven absolutamente todos los partidos, pero con diferencias. Entonces, cuando tú ves los partidos más tradicionales, en los partidos más tradicionales, ahí sí que no hay prácticamente consulta ni a sus militantes ni a los ciudadanos. Normalmente los temas se resuelven a través de encuestas o se resuelven a través de las decisiones de sus equipos directivos. Los partidos de masas o los partidos más de izquierda sí tienen un diálogo más con la ciudadanía, pero para validar decisiones que ya se han tomado en las cúpulas. Pero eso es paradójico, es decir, las organizaciones o los instrumentos para garantizar justamente la democracia, si bien le entiendo, no son democráticos en su interior. Y es aquí, doctora Barrios, donde resultan importantes, si usted me corrige, las consultas. Efectivamente. Pero mucha gente se pregunta en la calle, doctora Barrios, si estas consultas son necesarias porque a los ojos de muchos parecen ser muy costosas, no siempre participa la gente, no hay una pedagogía suficiente. Estas consultas, en esencia, ¿qué son? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es su trascendencia? ¿Y de qué manera pueden resolver estos problemas de democracia interna de los partidos? Pues mira, las consultas deberían ser los mecanismos democráticos y objetivos a través de los cuales los ciudadanos, todos los ciudadanos o los miembros de una organización política, es decir, su militancia, toman las decisiones, por ejemplo, de cómo se conforma una lista, quiénes deben ir en una lista, si la lista debe ser cerrada, si la lista debe ser abierta. Esa debería ser una decisión de los militantes. Si la lista es cremallera,
si debería ir mujer, hombre, si debería haber una cuota específica de jóvenes, de qué edades, con qué tipo de formación. Todas esas decisiones deberían someterse en los procesos de consulta interna o de consultas interpartidistas o consultas también internas frente a quienes hacen parte de las listas. Pero alguien que nos escuchara diría, bueno, pero ¿para qué una consulta que puede ser tan costosa para el Estado cuando esos procesos que usted está mencionando, de si son listas cremalleras, si son listas paritarias, abiertas, cerradas, deberías tomarse al interior de los partidos sin necesidad de llamar a elecciones, a la registraduría? ¿Eso sería, es posible y es deseable o necesariamente este mecanismo de las consultas que nos invitan a salir a la calle, a votar, a las urnas, es necesario? Pues mira, la decisión de si es abierta, si es cerrada, cómo debería ser el orden, debería ser parte de un proceso interno. Pero mira los datos que tenemos. Desde el 2016 hasta el 2023, adivina, ponle, ¿cuánto crees que los partidos políticos se gastaron en promedio entre todos para los temas de democracia interna? Pues si uno tuviera que hacer una apuesta, la mayoría de los recursos, porque para eso son los recursos de los partidos. ¿Cierto? Como el 70, el Claro. 80% y el 20 o 30% administrativo. Pues no. Mira que se gastaron el 2.44% apenas en 7 años. 2 de cada 100 pesos que tienen los partidos se está destinando entre el 2016 y el 2023 para avanzar en mecanismos de democracia interna, lo cual significa que esos mecanismos están desfinanciados, que son prácticamente de papel y que termina primando es el bolígrafo de los que tienen la chequera y la firma en los partidos. Las decisiones de cúpula, mira, solamente el año pasado, si hoy ya estamos definiendo lo de las listas, estas elecciones además empezaron muy temprano, se gastaron apenas el 0.71% en temas de democracia interna. Que es un año preelectoral. Claro, que el año pasado deberían estar discutiendo, vean, nosotros vamos a tener el 50% mujeres, vamos a tener el 20% de jóvenes, cómo vamos a hacer la representación rural o población LGTBIQ+, cuáles van a ser las reglas de inclusión en la representación política. Pues no, el cero, ahí sí como tú decías, 0.71 centavos de cada 100 se utilizaron el año pasado para los temas de democracia. Eso requeriría una reflexión y un debate mucho más profundo sobre las reglas de operación democrática de los partidos, que además, doctora Barrios, usted también señalaba, tener más partidos y más movimientos no necesariamente implica tener más democracia, y eso es una discusión sin fin, pero que también nos permite aquí con la audiencia aterrizar a lo que ha sido sin lugar a dudas el tema más importante de la semana, un tema sensible que tiene perspectivas políticas y que tiene perspectivas jurídicas, pero que sobre todo está en mora de que los ciudadanos puedan entender de qué se está hablando. Cuando se habla de una consulta abierta o consulta popular, cuando se habla de una consulta interpartidista, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? ¿Cuáles son las implicaciones que tiene hacer una consulta abierta o una interpartidista? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos días y qué es lo que va a pasar el 26 de octubre para que la audiencia pueda entender? Claro, entonces, de esto que estamos hablando, entonces mira que toma nuestra Constitución, que dice, vamos a partir de que necesitamos partidos democráticos. Y entonces vamos a definir una fecha antes de los procesos electorales para que estos 31 partidos, o los que haya, tomen decisiones internas o de sus candidatos, cualquiera de las dos. Pero ¿cómo lo pueden hacer? ¿Quiénes son los invitados a esta consulta? Entonces le dicen, señor partido, usted decide si es una consulta donde puede abrir el censo, la pregunta, a todos los ciudadanos del país. Incluso los que no son militantes. Los que no son militantes, que son simpatizantes, amigos del partido, que les parece interesante. Cualquier ciudadano mayor de 18 años puede ir el domingo 26 de octubre a votar. Exactamente. Le dice, esa puede ser una opción. La otra opción es que como usted es un partido serio, que sabe quiénes son sus militantes, que tiene escuelas de democracia, escuelas de liderazgo, y usted tiene una base grande de afiliados, cosa que lamentablemente no existe en Colombia, usted va a poder hacer una consulta cerrada solamente a esos militantes para hacer preguntas sobre la vida interna del partido o para seleccionar candidatos. Entonces tenemos, primero, puede asistir cualquiera, consulta popular o abierta, como la quieras denominar, o pueden ir solo sus militantes. Como acá no tenemos partidos de militantes, normalmente son abiertas, donde nada más irían los militantes de su partido. Y eso, doctora Barrios, es lo que va a pasar. La primera pregunta, el 26 de octubre, en esta consulta,
es una consulta de tipo abierta, popular. Es decir, no es la cerrada, es la abierta donde pueden participar todos los ciudadanos. Ese es el primer punto. Pero dentro de las discusiones también han surgido la diferencia entre lo que es una consulta partidista e interpartidista, cosa que parecería ser que el 26 de octubre, para las elecciones de Congreso, tendremos una interpartidista y las elecciones para el precandidato del pacto partidista. Nadie entiende qué está pasando ahí. Entonces, ¿cómo le podemos explicar en términos sencillos la diferencia de lo que va a pasar para Congreso y para la elección del precandidato de la izquierda? Entonces, mira, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la posibilidad de hacer consultas? Entonces, te dice a ti como partido, señor Gabriel, usted que es un partido, usted puede hacer dos tipos de consulta. Usted puede hacer una consulta interna. Si es una consulta interna, usted que se llama el partido Gabriel, solamente puede hacer la consulta dentro de los militantes o simpatizantes o amigos, si es abierta, de su partido. Si es una consulta para escoger candidato, señor Gabriel, usted puede llamar a otros partidos amigos y hace una consulta interpartidista y tiene que hacer una coalición. Para hacer una coalición, usted tiene que sentarse con ellos y llegar a un acuerdo para saber cómo hacer esa coalición. Y esa también puede ser abierta. Pero si usted no tiene muchos amigos, si usted quiere definir sus candidaturas usted solo, usted también la puede hacer interna. Invitar a todos los ciudadanos a que voten, pero solamente para una decisión interna. Okay. Entonces, acuérdate, si es una decisión interna de un partido, solamente van los militantes. Si es una decisión de candidatura, pueden ir los militantes, los ciudadanos, aquí van los militantes ciudadanos, pero solamente puede ser dentro del partido, un partido político, no es interpartidista. Si es candidato, puede ser interpartidista o puede ser solo de tu partido. Y esa es la discusión, ese es el berenjenal que tenemos. Ok, entonces el 26 de octubre nuevamente, porque esto parece sencillo, pero es complicadísimo, sí. Y además porque la MOE ha expresado una opinión frente a los efectos que podría tener una consulta interpartidista. Ya vamos a hablar del Congreso, pero para la elección del precandidato o precandidata presidencial se ha optado por una consulta partidista. En parte han tomado esta decisión porque consideran que esa opinión de que si fuera una consulta interpartidista, quien resultara elegido no podría ir a otra consulta, que es la del Frente Amplio del mes de marzo, y necesariamente tendría que ir directamente a la primera vuelta. Y ese fue el primer escollo. Y por ese primer escollo decidieron que esa consulta para elegir candidatos a la presidencia fuera partidista, no interpartidista. Exacto, pero eso parece que no salió muy bien. ¿Por qué? Lo siguiente, porque es que tenemos otro enredo. ¿Cuál? Y es un enredo existencial. ¿Existe el pacto histórico o no existe como partido? Entonces, aquí hubo una decisión del Consejo Nacional Electoral. Entonces, devolvámonos 3 pasitos, que es el pacto histórico, ¿a quiénes une? Entonces, ese es un matrimonio que es entre el Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo Democrático Alternativo. Los 3 dicen que se quieren casar y pasan a ser uno solo, que se denomina pacto histórico. Y el Consejo Nacional Electoral les dijo, sí, no hay ningún problema, pero algunos de ustedes tienen unas investigaciones. Hasta que no se terminen las investigaciones... No se pueden casar. Ustedes no se pueden casar. Entonces queda en suspenso. Y eso fue lo que pasó, discúlpeme, doctora Barrios, con el el Movimiento Progresistas, que es el que se escindió del partido Maíz. Intentó escindirse. Intentó escindirse del partido Maíz. Ahí están, y porque es importante, ahí está María José Pizarro, David Racero, Heráclito Landines, es decir, figuras muy representativas. Sí. Y otro partido que no fue aceptado por el Consejo Nacional Electoral es la Colombia Humana, que es el del presidente. Entonces, básicamente, en este matrimonio del pacto histórico están una serie de partidos excluidos, progresistas, y excluido también la Colombia Humana. La semana pasada, y aterrizando a lo que usted bien señalaba, doctora Barrios, el Tribunal de Bogotá, resolviendo una tutela interpuesta por Gustavo Bolívar y Carolina Corcho, emitió un auto, atención, de medidas cautelares, es decir, la decisión de fondo
todavía no se conoce, permitiendo que progresistas pudiera ser parte o no limitar a los candidatos de progresistas a ser parte del pacto histórico. ¿Estoy en lo correcto? ¿O qué fue lo que dijo esa medida cautelar? ¿Cómo se puede entender? Para saber si salimos del galimatías jurídico. Pues mira, tú sabes muy bien el dicho que donde hay 5 abogados hay 20 opiniones e interpretaciones. Entonces, ¿qué es lo que lee la MOE en la tutela? Que le está diciendo, señores, Partido Comunista, UP y Polo Democrático Alternativo. ¿Y ahí no está Comunes también? No, Comunes no, no, estos 3. El matrimonio era de 5. Voy a sacar estos 2, tú los contaste. Ustedes 3 tienen una legítima expectativa de tener una sola personería jurídica, casarse y volverse pacto histórico. Es decir, pero tenían que resolver unas investigaciones. Ya no. Mientras decido de fondo si se pueden casar o no, los voy a dejar vivir juntos y se van a llamar pacto histórico. Progresistas y Colombia Humana tienen otro problema. A Colombia Humana le dijo, usted tiene todavía unos papeles de matrimonio que no ha resuelto. Es decir, usted tiene que ir a resolver eso. Y hasta que no lo haga, y hasta que no lo resuelva, no lo cobija. No lo cobija porque usted tiene que resolver lo de ese matrimonio que usted tiene, que no era con otra persona ni nada, sino yo no sé si usted está soltero o casado porque tomó las decisiones no cumpliendo sus estatutos. Y a progresistas le dijo, usted todavía tiene unas investigaciones, hasta que no terminen estas investigaciones, usted no se puede juntar en matrimonio. Entonces usted vaya y resuelva sus investigaciones, usted vaya y resuelva, dígame si está casado, arrejuntado, o en qué estado divorciado, no tengo ni idea, o es soltero. Entonces a estos 3 les dice, vamos a suspender esto de las investigaciones, a ustedes 3, y vamos a permitir que vivan juntos. Entonces, imagínate el rollo que armó la tutela. Pero eso es un problema porque si la tutela se termina decidiendo de manera contraria a lo que establece la medida cautelar, o incluso si una autoridad posterior Consejo de Estado, el Consejo de Estado dice que esa decisión de tutela va en contra de las normas, incluso si se hace la consulta el 26 de octubre, ¿no habría una seguridad jurídica para lo que defina la gente en las urnas? ¿Eso es lo que está pasando? Estás en lo cierto. Por eso te digo que es un problema existencial. ¿Y qué deberían hacer entonces en el pacto histórico? Porque las consultas están definidas por calendario electoral. ¿Cuál sería la salida más segura para ellos? Mira, la salida más segura para ellos es que salga la decisión de fondo de la tutela, indiscutiblemente. Que debería conocerse en estos días. Pero lo más rápido posible. Y en segundo lugar, si no sale la medida de la tutela, el Consejo Nacional Electoral debería señalar si acepta la inscripción o no de esas candidaturas, porque aquí estamos en otro tema existencial, y es a unos de los candidatos los inscribe cualquiera de estos 3 que se puede casar como individual, es decir, yo vengo en mi nombre como partido a inscribir mi candidatura, pero hay otros que posiblemente, tanto para Congreso como para Presidencia, los inscribió ese mientras tanto que se llama pacto histórico. Pero para los precandidatos a la presidencia, para evitar cualquier inconveniente de tipo jurídico, entonces, si entiendo bien, doctora Barrios, tienen que hacer una coalición. Para Iván Cepeda, para Daniel Quintero y para Carolina Corcho, lo más seguro sería que el pacto histórico fuera un solo partido el que le dé los avales para poder someterse a la consulta. Y entonces ahora yo te hago, porque ahora entramos al mundo existencialista de las preguntas. Bueno, Gabriel, ¿y qué pasa si el juez dice, ay, ¿saben qué? Acabo de volver a revisar los papeles y efectivamente ustedes pueden seguir siendo pacto histórico? Chuleado, ¿no? Todo salió bien. Pero de pronto se levanta por el otro lado y dice, no, acabo de volver a revisar los papeles y resulta que el pacto sigue teniendo para ser pacto la condición de resolver las investigaciones que tiene. Y si todos estaban inscritos como el pacto y ya el pacto no existe, ¿quién los inscribió? Sería una situación sin antecedentes que pondría en riesgo también la democracia. Uno esperaría
si bien son muy intricadas las normas electorales, que esto no pasara y que los procesos democráticos pudieran salir adelante. Pero hay además otro problema, y vamos cerrando porque se nos acaba el tiempo, doctora Barrios, y es el tema, ya para los precandidatos a la presidencia va a ser una consulta partidista abierta a toda la ciudadanía, en donde los 3 candidatos van a tener el aval del mismo partido. Entonces, no tengo claro eso. No, pues, yo no he visto, digamos... En principio. Sí, pero, digamos, para ser completamente honesta, no sé si hay un acuerdo de coalición, no sé, porque si los inscribió pacto como pacto, sí, no tendría que haber acuerdo de coalición. Si alguno lo inscribió a alguno de estos 3 partidos y otros se inscriben como pacto, entonces uno diría, bueno, se entenderían que pueden ser todos pactos, así aquí me inscriban por un partido. Pero entendiendo los riesgos, uno pensaría que esa consulta, para que no sea interpartidista, tendría que tener el aval del pacto, por lo menos. Sí, el pacto existe. Y eso ya lo veremos, porque de aquí al viernes se define la modificación de las candidaturas. Pero el problema del Congreso es otro, porque para el Congreso sí va a ser una consulta interpartidista abierta. Pero, doctora Barrios, hay una norma en Colombia que establece que si los partidos tienen más del 15%, si hay una coalición cuyos partidos tienen más del 15% del electorado, no podrían repetir la coalición. Frente a esta barrera, en la izquierda se decidió que estos partidos del matrimonio que estamos hablando renunciaran a su personería jurídica y conformaran un nuevo partido, que es el que se denomina Pacto Histórico, y así poder ir juntos nuevamente en una coalición de facto. ¿Esto es viable o se le está haciendo el esguince a la norma para repetir una coalición, pero ya no con 3 cascarotes, sino con uno solo? No estamos jugando póker aquí. Esta ya no es existencial. O sea, el Consejo de Estado aquí también podría revertir. No, esto va derechito para el Consejo de Estado también. Okay. Pero así, entonces hay una regla que no podemos olvidar, Gabriel, y es que solo y exclusivamente pueden ir a consultas los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos con las firmas ya registradas y aprobadas por la registraduría. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí ya empezamos a hablar de doble militancia también para el Congreso de la República. Entonces, absolutamente nadie en este momento, la tutela, acuérdate que es UP, Partido Comunista y Polo Democrático. Ningún electo por otra organización política podría ser parte de esa lista, primero, porque podría ser sujeto u objeto de doble militancia. El caso, por ejemplo, de María José Pizarro, que está en Progresistas, que no hace parte de ese matrimonio, si entra, o por el hecho de que sea una consulta interpartidista, estaría relativamente blindada. No lo sabemos. No, porque excepto que Mais haya hecho parte de la coalición. Pero entonces mira la siguiente pregunta, porque entonces aquí volvemos otra vez a jugar póker. Si yo te hago la siguiente pregunta, decida entre estos candidatos, Gabriel, entre estos candidatos, marca uno para definir el orden. Yo te estoy haciendo una pregunta, una consulta, ¿estás contestando una consulta mía como partido Alejandra? ¿O te estoy poniendo a que decidas una candidatura? Si es una consulta que te estoy haciendo, acuérdate de la regla que te conté ahora, que solamente es de un partido político. Pacto podría ser vía tutela. Sí. Pero si es una consulta de candidatos, si tú me dices, no, Alejandra, claramente lo que yo estoy definiendo es un candidato, entonces te diría, ojo, si tú lo que estás es definiendo un candidato, ahí sí podrías hacer una coalición. Pero si es una consulta interna, porque entonces yo te contesto, ojo, tú no estás diciendo un candidato, estás diciendo el orden de los candidatos. Esto cada vez se pone más enredado. ¿No debería ser más fácil? Esto Sí. no enrarece el ambiente político, no hace más difícil que la gente entienda, participe, que pueda no solo expresar su voto, sino también participar en política. Esto me parece que este enredo jurídico complica las cosas, no hay certeza jurídica. El Consejo de Estado así decida, pues decidirá en 2 años, 3 años revertir esas decisiones.
Yo quisiera, doctora Pero Barrios, pues yo te lo voy a contestar porque así de fácil, porque es que el Congreso de la República y este mismo Congreso, pues no le cuando conviene, están, no le que están conviene. en en galimatías, tomaron la decisión de no reglamentar las fusiones, las escisiones Claro, porque y las coaliciones. los intereses del Congreso ahí están también, de los Sí, pero mira congresistas que están. está operando en contra de ellos, porque lo que te digo es, frente a todo lo que hemos conversado aquí, quien va a terminar tomando una decisión en últimas es el Consejo de Estado. Entonces no tienes certeza y lo que tú estás diciendo en temas de democracia es lo más importante. Tú tienes que tener certeza quién estás escogiendo como tu líder o como tu lideresa. Ese es un principio básico. Yo tengo que tener certeza que mi voto está tomando una decisión y para eso necesito unas reglas claras. Y en el Congreso se enredaron en otros temas y no reglamentaron esto, que hoy les permitiría a todos tener un marco de juego absolutamente claro, sin ningún riesgo. Esto sin lugar a dudas, y se lo digo como abogado, que me parece incomprensible, yo creo que enrarece el ambiente político, hace difícil que se tenga claridad sobre las reglas y puede poner en riesgo, como usted bien señalaba, doctora Barrios, no solo el derecho de los electores, sino también de los elegidos. Yo quisiera concluir este programa con una sección muy breve. Esto sí, doctora Barrios, esto es sí o no. Esto sí, aquí no hay tintas medias, no sé, ni explicaciones. La audiencia está viendo en la pantalla un trino que publicó el presidente Gustavo Petro la semana pasada después de conocerse la decisión del tribunal, la medida cautelar, y dice: el pacto histórico debe ir a consulta popular, es el pueblo el que tiene derecho a elegir a sus candidatos o candidatas. Más allá de que el presidente pueda tener razón de principio frente a lo que dice, hay muchos que señalan que esto puede ser una indebida intervención en política. ¿Usted cree que esto se podría interpretar como una intervención en política? Se puede interpretar como una indebida intervención en política. La transparencia, la segunda pregunta, ¿la transparencia y libertad de las elecciones del 2026 está en riesgo? No. Bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Sí. No. Y finalmente, hablando acá además de autoridades electorales, a su juicio en el caso del pacto histórico, esa decisión del Consejo Nacional Electoral pudo haber estado condicionada por intereses políticos. ¿Cuál de todos? La que no ha permitido, digamos, la fusión de los partidos en el pacto histórico. No. No. Pues, doctora Barrios, a pesar de la dificultad que encarnan estos temas, la conversación de hoy creo que le ha permitido a muchos ciudadanos entender de mejor manera algo que es complicadísimo, algo que es fundamental además para el ejercicio democrático y sobre todo un tema que, como usted bien lo ha señalado, la última palabra lo tienen los jueces porque no hay antecedentes jurídicos y nos estamos enfrentando a un escenario muy riesgoso de decisiones políticas, de ir a una consulta sin tener las certezas jurídicas de cuáles pueden ser los efectos. Esperamos que así no sea y que las decisiones del Tribunal Constitucional permitan allanar este proceso ya de por sí cargado políticamente, pero quiero reiterar mi agradecimiento por haber acompañado este espacio aquí en Sin Corbata, doctora Barrios. No, pues muchísimas gracias, Gabriel, y súper contenta de regresar acá cuando me invites. Muchas gracias y a ustedes muy buenas noches y nos vemos en una próxima edición de Sin Corbata.